Hola, hola, hola Angélica, hola Miguel, las personas que se conectan y hemos llegado al mes de noviembre en este viaje infinito que no para, porque mientras nosotros estamos van pasando los días, los meses, los años, las estaciones, van pasando nuestros años y seguimos acá compartiendo desde nuestra sabiduría y experiencia todo aquello que creemos que nos puede servir. Te doy la bienvenida, Angélica, al mes de noviembre en que vamos a estar hablando de nosotros dentro de los ciclos. Sí, mira, y comenzando un nuevo ciclo. En este mes de noviembre, donde vamos justamente el día de hoy, vamos a estar hablando dentro de estos ciclos que nosotros como humanos vivimos, el ciclo de nuestras emociones y pensamientos. Porque la verdad es que estas emociones y pensamientos son nuestra guía. A veces nos guían a lugares bonitos, paradisíacos, y otras veces nos derivan y nos van guiando a escenarios bastante catastróficos. Y ahí vamos ciclando entre el bienestar y el malestar, entre el sentirnos bien, el creer que somos poderosos y el sentirnos totalmente desesperanzados, desilusionados y no querer nada con la vida. Así que vamos a estar justamente entramando eh, estos temas que son de nuestro interés también. Y pensando justamente en estos dos conceptos, queríamos hacer como una mini introducción de estos temas que justamente se habla mucho, que tiene que ver con emociones y con pensamientos. Y para no dar una clase latera, lo queremos enfocar justamente en cómo estas emociones y pensamientos se van dando a lo largo de los distintos ciclos de la vida. Y ahí encontramos una diferencia importante entre cómo los niños y los adultos van viviendo esta ciclicidad en su desarrollo emocional y en su desarrollo de pensamientos. Por lo tanto, ahí tenemos que entender que los pensamientos también van cambiando. Y las emociones tampoco es algo estático, es algo que se va moviendo, es algo que va fluyendo, va cambiando en relación a las circunstancias externas, las internas. Por lo tanto, en sí mismo, el desarrollo de esta emocionalidad es cíclica. Y es algo que a nosotros nos asusta mucho porque queremos estabilidad, pero estabilidad muchas veces decíamos esta estabilidad como me apagaron y no siento nada. Entonces ahí vamos también que ir haciendo esa diferencia entre no querer sentir y estar desconectado de todo versus aceptar esta ciclicidad, estas emociones que tienen fase, que nos permiten ir eh, conectando con las experiencias vividas. ¿Algo querías comentar, Vale, tú? No, solamente que si hemos querido hacer un programa clave, claro, este va a ser un programa más enredado, porque a medida que tenemos un conocimiento nuevo, abrimos un nuevo ciclo, siendo una nueva persona, en una nueva entidad, individualidad, pero con la misma alma y el mismo espíritu y la misma materia, en el mismo cuerpo, pero somos distintos cada día. Sí. Y hablando del programa, uno ahí se va dando cuenta, hablando del tema en el fondo de este programa, nos vamos dando cuenta y mirando hacia atrás, oh, yo antes no pensaba así, yo antes no sentía así. Para mí esto era de suma importancia y ahora estoy más flexible, tengo un entendimiento distinto. Para mí esto era aborrecible, hoy lo hago. Ya, y vamos transformándonos en este proceso, en este periodo. Entonces, tenemos que reconocer que nuestros primeros espacios de comunicación, nuestros primeros espacios de esencia son limitados, ¿ya? Y tenemos nuestra energía y nuestras emociones están vinculadas solamente a lo que nos afecta directamente. No Mm, nos podemos imaginar en el mundo, pese a que hay niños hoy en día que hablan del mundo, de la humanidad, pero también están siendo muy influenciados por los adultos que los rodean, en donde se sensibilizan más y le dan el espacio que se desarrollen. Pero en lo general, cuando uno es chiquitito, chiquitito, bebé, lo único que quiere es que estar limpio, que te limpien el traste, comer y no tener cambio de temperatura. Cualquier cosa que me genere un cambio en temperatura, se hace calor,
no se me cuide, no se me refresque, y si hace frío, no se me abrigue, uno llora. Mm. Ya libre demanda, entonces me acostumbro a que tengo que comer cada media hora, pero mamá está cansada, la abuela no ha llegado, el papá está en la reunión, está ahí conectado en los fonos, yo voy a llorar porque tengo hambre. Me da lo mismo la empatía, yo tengo hambre. Es como lo que pasó acá hace como 10 años, que llega un chico como a las 8 de la mañana a un McDonald's y dice, ¿qué? ¿Una hamburguesa ahora? Y hace un show inmenso. No sabemos qué, no me acuerdo qué le había pasado, pero quedó ahí marcado, quiero mi hamburguesa ahora, 8:30 de la mañana, y creo que no tenían listo ni el pan, ni la hamburguesa, ni nada, y él la quería ahora, y creo que rompe cosas y todo, así fue como bien impactante. Hace 10 años no Claro, veíamos tanto estas cosas. es impactante porque eso uno lo esperaría en un niño de 3 años, no en un adulto. Bueno, ahí Oye, vamos a hablar de otro ciclo, en el fondo también, que es ser adulto. sí. Pero volviendo a esta etapa en que nos empezamos a conectar, que llega mamá y hay paz, hay calma. Una de mis Lolas, yo salía, me desapegaba de ella y lloraba, lloraba. Como a los 3, 4 meses, por fin tengo la comida sin bebés. ¡Ay, qué lindo! Media hora después de haberme ido, estaba en la casa tratando de calmar la guagua, que me veía y se calmaba. Mm. Yo me movía y lloraba. Y mi mamá obviamente no estaba muy contenta porque es desesperante ver las emociones brotando sin gestión de un bebé, de una guagua, de un adulto, y uno se pone nervioso, uno no sabe qué hacer cuando el otro está desbordado. Bueno, cuando uno es bebé, cuando es niño, te desbordas o no, en los primeros 2 años no eres empático. Hoy, con todo lo que hemos influenciado a los niños, que se nos pasó a la mano, los niñitos de 3, 4 años se hacen responsables de las emociones de papá y mamá y siempre se sienten culpables. Pero esa es metida de pata nuestra. Pero si no fuera así, el niño estaría ocupado de jugar a lo que él quiere jugar, a lo que llena su espíritu en este juego, a comer rico, estar abrigadito o estar fresquito y estar sin que el cuerpo le pique, le arda, estar cómodo en su avatar. Sí. Pero ahí se limita la emocionalidad del niño en forma normal. Mm. Como los niños están más avanzados, ya, acabo de hacer una comparación, nuestras mascotas también están más avanzadas, ¿ya? Toda la formación humana está más avanzada. Vemos actitudes súper adultas en los pequeños y en los guardianes de la tierra. Y esas actitudes adultas las tratamos de concretizar, se podría decir, para poder hacer sentir que ese pequeñito es un adulto. Y le complicamos mucho más el Sí. cuento, No, mucho más su cabecita y se confunde. Y el mismo colegio le damos tareas de responsabilidad, a veces cotidianas, diarias, de 2, 3 horas en la casa y tienen mm, 7 años. sí. Y estuvieron Sí, 8 horas, no va. sí, y ahí es importante como ir entendiendo que las emociones y los pensamientos están ligados. No podemos hacer esa como separación arbitraria. Si bien una emoción es una reacción que involucra al cuerpo, porque hay un componente químico ya en el cerebro, o sea, pasan cosas en el cuerpo, son respuestas. A lo largo de la vida, cuando vamos creciendo, le vamos dando un significado a esta experiencia. Entonces, ahí vamos haciendo una diferencia importante porque cuando somos niños, en un contexto ideal, donde fuimos cuidados, no hay preocupaciones, ¿cierto? Como debería ser. Pero claro, efectivamente, los niños, las emociones que van experimentando, están, son primero emociones básicas que lo podríamos asociar a la película Intensamente, ¿ya? Cuando está Riley, ¿cierto? Con estos emoción de la rabia, el susto, miedo, la tristeza, la alegría. Entonces, claro, estas son las emociones básicas y se experimentan de forma intensa, suave, o sea, ahí hay una variación, pero son como fáciles de separar. Entonces el niño cuando está contento experimenta la alegría, ¿cierto? Como que en ese contexto. Y ahí hablamos de emociones básicas. Pero a medida que vamos creciendo, y tal como la película Intensamente uno, ¿cierto? Que termina cuando los papás dicen, ¿y qué podría, o las emociones, ¿y qué podría salir peor? Adolescencia.
que es en donde empiezan a surgir, más que surgir, empieza este desarrollo mental que hace que hayan significados diferentes, por lo tanto las mismas emociones se van complejizando. Entonces ahí va mostrando que ya las bolitas no son solo de un color, no es solo alegría, no es solo pena, ya se mezclan las emociones y aparecen estas emociones complejas, que nos resulta más difíciles de entendernos y entender a quién las está viviendo. Entonces, no se trata de qué emoción es mejor o peor, pero claro, en la infancia, en esta experiencia infantil donde el niño vive en el aquí y en el ahora, los pensamientos son concretos de lo que está viviendo, lo que mira, lo que toca, lo que experimenta, y las emociones son simples. Ahora, cuando vamos trascendiendo en este ciclo y salimos de este primer ciclo de infancia y entramos al ciclo de la adolescencia y la adultez, ahí, en el mundo actual, donde, como decías tú, hay exigencias desde muy temprana edad, claramente estas emociones que ya, y estos pensamientos que ya se van complejizando, se vuelven nuestros peores enemigos. Sí, yo ahí estaba recordando pensamientos y emociones impactantes de la infancia en cosas que uno no tienes las herramientas, no tienes la historia, no tienes las bases, ni la capacidad de reflexionar, reconociéndome cuáles son mis valores, mi principio que yo puedo hacer ahora de adulto. Y me acordé de un hecho, de una película, en ese tiempo había muchas películas religiosas, y aparece una de las historias del Antiguo Testamento en donde Dios, Jehová, pide el sacrificio de un cordero, que en el fondo también era el sacrificio de un hijo. Y en ese momento para mí era una angustia tan grande, me daba lo mismo el cordero o el hijo, lo que fuera, alguien se iba a comer algo. Ese era mi pensamiento concreto, ya de una película súper bizarra, ¿verdad? Muy bizarra esta película en blanco y negro todavía. Luego crecí, ya, obviamente empecé a entender más cosas, pero yo no tomé en cuenta lo que eran los relatos bíblicos hasta después de los 35 años. Crecí con ese pensamiento y esa emoción que la religión me iba a pedir quizás en cualquier momento un sacrificio de gran dolor. Si yo sé que algo me va a dar un sacrificio de gran dolor, tengo miedo. Entonces me enojé, le hice la cruz, no quería nada saber con ellos porque tenía esta imagen que es chiquitita. Esa imagen la tengo que haber visto 4 o 5 años. No había filtro en aquella época. Hoy en día hasta los monos animados vienen categorizados para 2, 3 años, para 3 y 4. Ya, no sé, pues veíamos Bambi a los 3 años y habían matado a la mamá. Pues sí, era grave, era triste. Nadie nos cuidó a nosotros como generación. Me defiendo ahí un poco de quizás lo brusco que somos. Tiene que ver con que nuestras emociones no eran respetadas según lo que nosotros éramos capaces de procesar. Para cualquier niño, perder mamá, papá es un dolor inmenso y era lo que más veíamos. Marco, Remy, Heidi. Nadie tenía papá y mamá. Sí, y ahora que te escucho, claro, eso tiene relación con el mundo adultocéntrico, que aun cuando se hacen cosas para niños, en realidad no está pensado desde los niños. Y es curioso porque supuestamente en la actualidad se ha logrado visibilizar este adultocentrismo para poner a los niños en el centro y cuidarlos. Pero se ha logrado bien mediocremente. Entonces, qué curioso, porque claro, ahí tenemos esto de, y pensando en el tema de este mes, donde estamos hablando de nosotros en el ciclo, estamos adentro del ciclo, y cómo las emociones y nuestros pensamientos, ¿cierto?, también van ciclando. Claro, y ahí, como decías tú, la influencia del adulto hace que este ciclo que tiene que ir evolucionando de una emoción simple, una emoción compleja, de un pensamiento concreto, un pensamiento abstracto, que es parte del desarrollo, el adulto, con su mundo adulto, en vez de ayudar, hace que se distorsione.
absolutamente. Y ahí nos damos cuenta de que finalmente, como decías tú, esta idea de cuidado es uno de los causantes o mantenedores de todas las consecuencias y repercusiones negativas que tenemos los adultos, justamente porque no se nos cuidó. Y hoy día, fíjate que pensando que estos temas de hablar de la emoción y el pensamiento, uno podría pensar que es un tema muy científico, ¿ya? Porque está estudiado con la ciencia y investigaciones, la neurociencia, o sea, uno podría pensar que es bien científico. Sin embargo, el pensamiento y la emoción son uno de los temas centrales en la espiritualidad, porque justamente explica que el dolor o el malestar que sentimos hoy tiene que ver porque no vivimos en el presente, donde nuestra mente o está enfocada en el pasado, que nos conecta con estados depresivos, o nuestra mente está dirigida hacia el futuro, anticipando mil escenarios catastróficos que nos conecta con la Gente ansiedad. preocupada, ¿sí? ¿Ah? Y no solo así, porque hay un deterioro en la salud mental que tiene que ver con el mal manejo de quienes eran responsables de nosotros y nos cuidaron. Y me hace acordar de una película que vi muy recientemente, que es de Netflix, que se llama, te dije hace poquito rato en la review y te dije el nombre, no los facilitadores, me olvidó. Elegidos. Los elegidos, muchas gracias. Muchas Estaba gracias poniendo atención. en donde, igual voy a contar un pedacito, esta recién apareció en Netflix, es una serie mexicana con artistas italianos y españoles, que tiene que ver con acciones de la iglesia, y donde muestra cómo la iglesia, con una causa noble, utiliza a los niños. Y muestra qué es lo que sucede con estos niños utilizados cuando son adultos. Cuando dejaron el ciclo de ser niños, cuando dejan el ciclo en donde debemos ser solamente protegidos por los adultos, porque nosotros solitos no podemos vivir en las ciudades, ¿ya? ¿Qué pasa en ese proceso y cómo esas experiencias cambian la emocionalidad, cómo hacen tomar decisiones impactantes y cómo se trastoca la mente? Y dejas de ser un ser humano saludable emocional o mentalmente, puesto que tus emociones en tus primeros años fueron llevadas a un límite. Y muchas veces las emociones de los niños, de los pequeñitos, son llevadas a un límite por nosotros, porque no sabemos cómo restablecer la falta de control en nosotros y le pasamos esa responsabilidad a los niños. Y sucede cuando le pedimos que sea el mejor de los alumnos, cuando se haga cargo de la abuelita, cuando sea responsable de que mamá no se desoriente y la pase bien en su maternidad y en su rol, porque está muy estresada, porque está muy cansada, y la responsabilidad es del bebé o es del niño pequeño, hablando de niños menores de 9 años, ¿ya? O es responsable de que el papá pueda descansar y dormir siesta. Entonces él debe jugar despacito. No planteamos esto en donde hay una empatía, hay un horario, hay un orden para poder desarrollarnos, sino que lo hacemos responsable. Y desde ya, desde lo que empieza a ser, empezamos a tener en ese aspecto una gran cantidad de responsabilidades. Luego tenemos culpa, resentimiento, odio y todas estas emociones que son de muy baja frecuencia, en vez de ser emociones de alta frecuencia, que si los miramos bien, en la primaria infancia ojalá estuviésemos llenos de protecciones, llenos de alegría, llenos de vitalidad, de juegos, para ir generando una conciencia, para ir generando una empatía, un respeto, amabilidad, y todas estas cosas bonitas que llevamos dentro y que tenemos que sacarlas, estas emociones hermosas que tenemos que potenciarlas, porque a medida que vibramos más alto, con emociones más positivas, la vida se nos hace más fácil. Pero si cargamos a estos niños con emociones negativas, el niño vibra más bajo. Cuando se hace adulto y reflexivo, está aún más bajo. Entonces la vida se le hace llena de frustraciones,
llena de exigencias, de evasiones, y ahí es donde vienen las drogas, el alcohol, la promiscuidad y todas estas cosas que al final de una forma u otra van dañando tu campo energético y no te permiten desarrollarte en libertad. ¿Volviste? Sí, yo ¿Dónde te dije, habías ido? yo te vi congelada y dije, voy a seguir hablando, será la Vale, seré yo, aquí algo falló, pero bueno, y después me di cuenta que había sido yo. Esta ciclicidad del internet que a veces se va, otras veces viene, pero bueno, qué bueno La que no cordura. sé, qué bueno que fui yo para que tú pudieras terminar la idea. Y claro, pensando justamente, y lo que queríamos transmitir es que estos cambios, esta ciclicidad, que son parte de nuestra naturaleza, por eso es nosotros dentro de los ciclos, porque es parte de nosotros, pero claro, no solamente hay una influencia interna, sino estas influencias externas, que, que ahí donde nosotros hoy día, y que es parte de la mayoría de los temas de Viaje Infinito, que hablamos del bienestar, cómo nos hemos desconectado, pero también de una forma, desde una perspectiva que nos permita entender, ¿ya? Porque claro, no basta con como solo criticar, sino poder entender, mira, si estamos viviendo esto, hay una razón. Entonces ahí también nos llevamos hablando de ciclo de qué es, el huevo o la gallina, qué es primero. Y ahí es difícil de poder responder. Y aquí pasa algo similar porque entender que partimos con cosas simples y concretas y que después se van complejizando, eso es algo natural. Pero ya siendo adultos, esos ciclos que nosotros creemos que deberían seguir evolucionando, ahí es donde a veces involucionamos. Y bueno, No se puede solucionar. y por No que eso tenemos. también yo comentaba esto de que desde estas miradas o estas corrientes espirituales, el punto central justamente está puesto en los pensamientos y cómo esos pensamientos nos llevan a experimentar o a vibrar en ciertas emociones. Entonces, pensamiento y emoción no están, no son cosas aparte, están unidas. Hay gente que dice que las emociones gatillan a un pensamiento. Hay otras corrientes que dicen los pensamientos gatillan emociones. Pero como esto es un ciclo interminable, poder determinar qué comienza, sino entender que uno influye al otro y el otro se influye también. Entonces estamos ahí en este ciclo de pensamientos y emociones que hoy día como adultos nos mantienen en un estado de malestar, que no debería ser lo natural, creo yo. Yo no nací en la época donde todos estábamos en armonía y en equilibrio. Está claro que yo creo que todo caos que da origen es un caos, es un movimiento. Quizás nunca ha habido armonía y equilibrio. Quizá, Quizás ¿viste? Y recién ahí la tienen mis estamos expectativas. construyendo. Claro, y tenemos una expectativa de lo que es estar bien. Y por ejemplo, ¿qué es estar bien humanamente en un ser adulto? Es tener trabajo, Mm. es tener descanso, tener salud y estar en pareja. Pero realmente eso será estar bien. Claro, Ya el ahí problema se es, cumplen las expectativas sociales. claro, y el problema es que quien no está dentro de o no está cumpliendo eso, ¿Y cuántas veces nos frustramos porque no cumplimos eso o nos apresuramos en tratar de cumplirlo o nos descalificamos baja la autoestima porque no lo tengo? Cuando el estar mm, bien a lo mejor es viajar, ya, sin endeudas obviamente, la idea es no endeudarte, trabajar aquí, trabajar allá, porque estoy recogiendo otra experiencia en soltería sin descendencia. Y a lo mm, mejor es estar bien para esa persona. mm, Pero tenemos un concepto de que todo lo tenemos que normalizar. Cuando mm, uno es niño, sigue todas las normas. Y por seguir todas las normas, los niños y los padres de los niños, bloqueamos la energía, bloqueamos el desarrollo, nos angustiamos. ¿Qué pasa si este niño no aprende a leer a los 6 7 años? Es calificado negativamente. Si no adquiere la madurez, hoy en día estamos en un mundo
que es súper moldeable, en donde todos estamos aprendiendo a hacer, en ese hacer, sin parecernos al otro. Pero todavía tenemos los mismos esquemas. Los esquemas no solamente en la tabla de crecimiento, lo que debo comer, lo que debo vestir, lo que debo usar, lo que debo dormir, lo que debo decir. No puedo contradecir como niño, es otra cosa muy especial que está dando antes que iba a hablar. No hablaba de los abuelos, comía y calladito, pasara lo que pasaba, no se te caía ni una gota de sopa porque estaba mal visto. Luego, nuestros padres, los que nacen entre los 40 y los 50, por ahí, ya podían tener espacios de conversación después de la cena, con el padre, con la madre, y decir, padre, necesito comentarle algo. Y casi en tercera persona, porque uno en esa época no decía, me pasó. ¿Sabes qué? Sería probable que si a mí me pasara o a alguien le pasara, que se cayera un papel en la escuela y no se recogiera, ¿cuál sería la mejor actitud para estar bien con Dios y contigo? Más o menos era el nivel de conversación, súper sumiso, atemorizado, y según lo que dijera, se preguntaba, ¿y ahora qué puedo hacer para ya no incomodarte más con mis experiencias? Y eso es súper oriental, ¿ya? Además, es decir, viene 15.000 años atrás. Luego llegó mi generación, que llegábamos y hablábamos, no teníamos idea de lo que hablábamos. ¿Occidental o oriental? Oriental, perdón, oriental. Occidental. Oriente. Dijiste oriental, perdón, yo había entendido mal. Ya, es que me confundí. Una película muy buena, una serie que es Alquimia de Alma. Y en esa hay un personaje que es maravilloso, en donde le pregunta al esposo que ella elige, ya, les voy a llamar, ¿y qué más puedo hacer para no importunar? Oye, dan cosas ahí, ¿ya? Y hablando de ciclos, ¿cómo vamos con nuestro primer ciclo en este viaje infinito del mes de noviembre? Quedan 30 segundos del primer ciclo. De que vámonos a comerciales y de ahí continuamos hablando de este tema tan importante. Terminemos el ciclo 1 de este viaje infinito, así que no se vayan porque aquí ya Miguel nos está programando los anuncios de este intermedio. Nos vemos en 2 minutitos. ¿Tienes un proyecto en mente? Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569-3654-7465 o al más 569-7534-0350 y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante, nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 989 20 88 95. Te esperamos. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web
www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño, nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Y damos comienzo al segundo ciclo, el segundo bloque de este viaje infinito, donde estamos hablando aquí en el mes de noviembre de estas emociones que tenemos, estos pensamientos que son parte, ¿cierto?, de algo mayor que va ciclando, que va evolucionando y que se va a ver influido tanto por experiencias internas como externas. Entonces, claro, en el contexto del mundo ideal, uno vería cómo esto se va desarrollando, pero como no vivimos en ese mundo ideal, y como dijiste tú, ¿qué es lo ideal? ¿Qué es la perfección? Quizá ahí también es parte de la vida vivir en este caos. Nos hace reflexionar mucho en que hoy día como adultos estamos justamente viviendo en un mundo rápido donde tenemos que estar cumpliendo, ¿cierto?, constantes exigencias, donde nos preguntamos, o a veces no hay tiempo para preguntarnos respecto de nuestro bienestar emocional, mental, pero hoy día queremos reflexionar sobre esto y entender que esta ciclicidad de pensamientos y emociones, más como negativos, que tú fuiste ahí también compartiendo ejemplos de que hoy día viven las infancias, los niños, las niñas, como tampoco tienen un soporte, no lo logran gestionar bien. Porque efectivamente yo me quedé pensando, a lo mejor es inevitable que existan situaciones o experiencias que pudiéramos llamar negativas. Entendemos que no existe lo bueno y lo malo, pero como solamente para graficar. Pero claro, a lo mejor la ausencia de un soporte emocional, de un adulto, un cuidador que ahí esté guiando, conteniendo, ayudando a comprender e integrar estas experiencias en el mundo emocional y mental, hace que después, ¿cierto?, ese niño crezca con tantas distorsiones, con emociones muy intensas y abrumadoras, que después no sabe resolver, no sabe cómo reaccionar. Porque claro, en el mundo ideal no es que no existan experiencias, o que nosotros consideremos negativos. La dificultad está que a veces no tenemos dónde nosotros refugiarnos, dónde encontrar comprensión, orientación. Entonces, pensando en esta ciclicidad que es parte de la edad, que es parte de las distintas etapas, nos preguntamos ahí, o yo me pregunto, ¿cómo lo podemos ir resolviendo? ¿Ya? Y como adulto, como sociedad, hemos encontrado soluciones bastante macabras. Tú fuiste describiendo ahí cómo los niños van sufriendo por la influencia, el impacto, la presión, el maltrato de los adultos. Pero claro, frente hoy día a una sociedad que quiere, ¿cierto?, considerar a los niños, cuidarlos, está tomando decisiones que solamente perpetúan el malestar. Como por ejemplo, las medicaciones, el uso de fármacos que, bueno, más allá si el medicamento es bueno o es malo, no me voy a meter solo con eso. Como no tenemos una comprensión de que el niño, que ese adolescente está sufriendo por situaciones del contexto, queremos darle un medicamento para que él siga sobrellevando su malestar cuando todo sigue en caos y dañándolo, en vez de entender que la solución no está solo en adormecer su dolor, sino en generar acciones de cuidado. Entonces es ahí en donde vemos que hoy día, cada vez a más temprana edad,
se están diagnosticando enfermedades de salud mental, que no digo que antes no existían en los niños, pero hoy día basta con que un niño sea inquieto y, como decías tú, no siga la instrucción de estar sentado 1 hora y media en clases para que sea considerado como un niño hiperactivo y se le da un medicamento que lo mantenga quieto. Y después nos damos cuenta que ese problema que se identificó es parte de la expresión de ser niño. Entonces es ahí en donde el medicamento no ayuda, porque yo puedo entender que a lo mejor haya, no sé, otras instancias, pero ahí no. Y ahí lo que tú estás mencionando tiene que ver con los fármacos que en general te van a hacer que no molestes, ¿ya? Y que te puedas concentrar olvidándote de que hay una razón para estar inquieto, hay una razón para la hipersensibilidad, hay una razón para este exceso de escucha, esta necesidad de comunicar que puede tener un niño o de moverse y que no siempre va a ser entendido y comprendido. Hoy un poquito más que antes, pero no siempre es así. O esta necesidad de mandarte condoro cuando eres chico. Hay personas, y en eso yo me incluyo, que yo era súper condorienta. Yo no quería romper todo, pero se rompía. Porque yo tiraba la pelota, porque pasaba. Porque bueno, en algunas cosas lo desarmaba también, ¿ya? Pero no todos los niños tienen la misma curiosidad. Y hoy en día la invitación es a que los niños sean vistos como individuos únicos e irrepetibles. Por lo tanto, las normas y establecer todos estos conceptos no sirven. Pero no funciona si tú adulto no te ves como un adulto, como una persona, como un espíritu en un cuerpo único y irrepetible. Que no te van a caber todas las normas. No todas las personas pueden recuperarse, por ejemplo, de una cirugía en un mismo tiempo. No todas las personas hacen un mismo tipo de gripe. El mismo virus lo recibimos, estuvimos muy atentos casi por 3 años con el COVID. El COVID pasó en muchas personas, pero cada persona resolvió a su manera. Y lo más interesante del COVID es que si no lo sabías responder, entregabas el poder. Y entregar el poder significaba que pasabas por una cantidad de tratamientos convencionales y alopáticos que podían salvarte la vida, o a lo mejor no, o entregabas el poder y tenías que partir. Entonces, ¿cuál era la necesidad del COVID? Poder equilibrar. Si te quedabas acá o te ibas. Desde que puedo respirar en este mundo no puedo respirar, pero ahí estamos hablando de cosas más complejas. Cuando uno es pequeño y no se ha tomado como que eres un individuo único e irrepetible, el dolor que sientes cuando no ha habido una crianza amorosa, ya cuando no se han validado hasta tus derechos de niño, va a generar que crezcas con amargura y con pensamientos negativos y seas hostil o siempre estés esperando demasiado por los demás. Va a originar que resuelvas con pataletas, como el chico de la hamburguesa, ¿ya? Y esa pataleta va a ser una agresividad que vas a mostrar al mundo, o va a haber una agresión hacia ti. Hoy, y ya hablando hace 15, 20 años atrás, aumentó todo el caso de los chicos que se infringen dolor, que se dejan cicatrices exageradas en el cuerpo para marcar la diferencia, o que se cortan para liberarse, o la cantidad de suicidios que tenemos hoy en día en la infancia. Y pensamientos de muerte desde que son chiquititos. Pero ese ciclo que estamos viendo hoy en día, donde las emociones negativas tienen más fuerza que las emociones positivas, no vino de la nada, vino de ciclos anteriores, en donde no se nos miró como individuo, y recién ahora nos vamos a abrir nosotros las puertas para poder mirar a los que vienen como un individuo único e irrepetible que merece que el mundo le permita un proceso de adaptación apropiado a su edad, madurez, inteligencia, sensibilidad, inclusive a sus niveles alquímicos, generando las hormonas necesarias. ¿Sabes qué? Estaba pensando 2 cosas. Uno, que claro, efectivamente, si un niño se acostumbra a que sus emociones difíciles sean reguladas por un medicamento,
lo que genera es esa dependencia emocional, en vez de enfrentar o aprender a enfrentar y entender las emociones. Por lo tanto, somos adultos quienes cuando tenemos un poquito de malestar vamos al tiro al doctor. Mentira. Vamos a la farmacia y nos compramos el medicamento. Y si es con receta retenida, nos conseguimos la receta. Ya ni siquiera tenemos la precaución de ir a un especialista. Eso es por un lado. Y por otro me quedé pensando en, porque hemos estado hablando este mes, hablamos de las ciclicidades. Ujú. Y pensando en un caso bastante cercano de una adolescente que está en su primera etapa de adolescencia, donde reflexionábamos sobre su ciclicidad, ahora que, cierto, tiene esta ciclicidad hormonal, y pensando en que la sugerencia desde la medicina, desde los doctores, cierto, que le hicieron estos controles fue dele medicamento, en este caso, el anticonceptivo, porque hoy día se entiende que la iniciación a la vida sexual es a edades también mucho más tempranas, entonces para prevenir embarazo. Pero más allá de eso, yo reflexionaba mucho sobre esta ciclicidad hormonal que vivimos las mujeres, es parte de nuestra naturaleza y no está solamente enfocada o no tiene solo la función de procrear. Entonces, ¿por qué habría que anular esa ciclicidad? ¿Por qué habría que no haya así esta ciclicidad altos y bajos, sino que sea estable? Que no pase nada. Entonces, pensando en que estamos hablando de estas emociones y pensamientos que van ciclando, que van cambiando y evolucionando, la verdad es que pareciera ser que como sociedad tenemos un rechazo y una resistencia altísima a los ciclos. No sabemos cómo manejar este ciclo porque lo asociamos a algo negativo. Por eso tú también decías, quizá el caos, la vida es así y no como estable. Y mira la locura, estaba pensando cuando la gente está hospitalizada y está conectada a máquina y los signos vitales suenan tit, tit, ¿cierto? Y en la medida que hay vida, sube y baja el indicador. Y cuando la gente fallece es tit, y queda esa línea sin movimiento. Y entonces y ahí pienso, este rechazo y esta resistencia a la ciclicidad, porque estos cambios no sabemos cómo manejarlo, lo hemos dado o lo hemos significado como algo negativo, es como negar la vida también. Si la vida es así, la vida es cíclica, la vida es de arriba, abajo, altos y bajos, es alegrías, tristezas, porque hemos hablado en otros capítulos, si bien no lo mencionamos acá, que las emociones no son ni buenas ni malas, son parte de y tienen una función. Eso me quedó como Problema, ahí coincidimos, no es el ciclo, es lo que nosotros sabemos con el ciclo. Es lo que nosotros reforzaremos con este ciclo, es el impedimento que a lo mejor tenemos para cumplir lo que debemos desarrollarlo y otras virtudes, otras artes para pasar por un ciclo. Por ejemplo, todos pasamos por los ciclos de muerte, ¿ya? De que fallezca un familiar. Hay veces que esa experiencia nos toca de muy pequeño y otras veces recién hay un familiar que fallece y tengo 30, 40 años. No es el mismo ciclo. Si hay temas pendientes, ese duelo se me va a hacer eterno. Si hay una relación en donde no hay ninguna dependencia, no hay cobros, yo lo di todo, el otro lo dio todo, me quedo conforme, estoy agradecido, ese ciclo se transforma en una liberación y celebración. Pero es lo mismo, el tema es cuando yo tengo pendientes en los ciclos. ¿Por qué? No sé tomarlo, ya, entonces no alcanzo a tomar toda esa energía, porque me quitan la energía que estaba en el ciclo que me correspondía, que en ese caso es la protección cuando somos niños, o le pongo mucho Wendy, le pongo mucha energía a algo porque me obsesiono, porque tengo otros desequilibrios, y entonces ahí es cuando me queda la escoba en el ciclo.
Y lo otro que es súper importante, y creo que no lo hemos mencionado, los ciclos no se saltan, no existen atajos a los ciclos. Puedes apurar un poco el paso, pero no te lo puedes saltar. Si yo me salto el ciclo del primer amor, ya del hormigueo, e inmediatamente llego a un matrimonio forzado, como sucedía antes, en algún momento esa necesidad de la pubertad y de la adolescencia de enamoramiento me va a aparecer. Pero estoy con un compromiso a lo mejor. O me va a aparecer a los 80 años, pero no hay ningún ciclo que el ser humano se pueda saltar. No nos podemos saltar el de gatear, arrastrarnos, caminar. Está hecho todo perfecto, todo en armonía. Solamente tenemos que pensar qué tengo que hacer yo para que esto me suceda diferente, qué tengo que hacer yo para tomar una actitud que me potencie hacia donde yo quiero ir en congruencia. Y eso tiene que ver con el conocimiento, por ejemplo. ¿Qué hago yo en una separación donde el papá, ya en un matrimonio con niños pequeños, cómo me salto el ciclo de la separación cuando a mí como mujer me dije basta? Y pongo un orden y el esquema Disney de familia ya no existe. ¿Cómo me salto eso ya de la pena, de la rabia, de la culpa, de los problemas de comunicación que se generan con los chicos, con el otro, del distanciamiento y la pena de separar la familia, de donde mi cuñada ya no es mi cuñada, etcétera, todo eso que viene ahí? Si no conozco otra forma de estar en equilibrio, pero cuán distinto es que la misma situación, cuando ambos como pareja decimos, ¿sabes qué? Como que ya la cosa no va, como que no hay atracción, no la estamos pasando bien, tenemos ganas de hacer cosas distintas, yo tengo ganas de conocer el polo, tú tienes ganas de irte a las Galápagos, entonces no nos vamos a potenciar, y entonces vamos a ir a hablar con los chicos para que en este proceso veamos cómo lo hacemos más armoniosamente. Es el mismo ciclo, pero ¿qué hice yo con el ciclo de separación? Es lo que va a variar. Las consecuencias, el tratamiento y lo que voy a tomar. ¿Sabes qué? Estaba pensando, tú sabes que yo soy bastante gráfica, tengo este pensamiento bien, como poner estas cosas en imagen. Y ahora que hemos hablado de, porque nuestro tema es la ciclicidad, ¿cierto? Nosotros dentro del ciclo, y hoy día estamos hablando de las emociones, los pensamientos. Y claro, finalmente lo que yo decía un rato lo puse en imagen. Y tú hablaste del equilibrio. El equilibrio se logra cuando dos fuerzas que vienen de direcciones opuestas se mantienen como similares. Pero eso significa que hay constantemente una fuerza que está, una reacción, una fuerza que está ahí para mantener el equilibrio. Pero, y eso implica acción, implica movimiento, porque yo tengo que estar atento, ¿ya? Porque no, si una tiene más fuerza que otra, pierde el equilibrio. Y pareciera ser, en esta reflexión interna que yo estoy haciendo, que hoy día el concepto de equilibrio estuviera asociado a no hacer esfuerzo, no hacer nada, como esta inactividad. El no sentir, el no pensar. Por eso delante decía esto como cuando uno está muerto. No hay movimiento ahí. Entonces, claro, está ese rechazo a tener que hacerme cargo de cómo mantener esta fuerza o esta acción de fuerzas opuestas. Y no es que una es mejor que otra, pues si son las dos necesarias de la misma manera, o si no, me voy del punto medio. Y nos cuesta entender eso, como que el estado de equilibrio no es, no tengo que hacer nada, es todo paz y armonía, como si viviéramos solo en una burbuja. Eso estaba pensando. Y de ahí no te podés saltar de... ¿Cómo se salta uno de una burbuja a otra? Tiene que romper la burbuja. No tenés forma. Y al meterte a la otra se te rompió la otra y te quedaste a lo mejor hasta sin burbuja.
estaba pensando en tantas personas que conozco, ya, que se saltaron ciclos en su vida porque llegó un hijo inesperado, entonces no pasé por los estudios superiores, o mamá y papá partieron o no estaban aptos para cuidarme, entonces no pasé por la nutrición adecuada, por el amor, por el empoderamiento, por el abrazo de mamá que levanta la autoestima y por el cariño y la alegría de papá que me da la fuerza vital para resolver cosas, porque me siento campeón o campeona con un papá súper activo. Y eso no ocurrió. Y hace que yo tenga que tener un sobreesfuerzo para no repetir esa ausencia con los nuevos hijos, o un sobreesfuerzo para hacerlo aún peor de lo que viví con papá y mamá, porque como no lo resolví y no me puedo saltar el ciclo lo arrastro y lo voy a repetir. Y voy a ser igual de hostil, pero presente. Me quedo, pero no te pesco. O te pesco todo, me entrego todo y me olvido de mí. Y soy hostil entonces conmigo. Entonces, todo nos va afectando y cuesta. Y nosotras, tanto Angélica cuenta tanto cosas personales como las cuento yo a veces, ninguno de nosotros tiene la vida perfecta y lo hizo súper bien y tenemos estrellita ni de mamá, ni de adolescente, ni nada. Ustedes no nos conocen. Esas verdades ocultas que tenemos por ahí, que son por cumplir lealtades, por repetir ciclos, por negarnos a los aprendizajes, porque había carencia de herramientas, había carencia de tiempo armonioso, había carencias económicas, carencias de salud, carencias de equilibrio mental, porque nuestros padres también venían de situaciones en donde los ciclos eran forzados a cumplirse sin respetar la individualidad que hablábamos recién, por el deber ser, por el deber social. Hoy en día que creemos que estamos, pero eso ya no se da, ya puedo hablar en la mesa, ya puedo decir lo que pienso, se da. Todavía cuesta mucho poder trabajar la integración de niños que tienen capacidades diferentes, de familias que deciden vivir diferentes. Si todavía nos cuesta ya el aceptar a las personas que también vienen con 2 ojos y 2 manos y vienen de otro país o de otro color de piel, y todavía estamos pegando eso. Y hay exceso de otros diferentes a mí, entonces interrumpo mi ciclo de aprendizaje peleando con el otro en el proceso de adaptación. Entonces, no es fácil el tema que estamos hablando, solamente estamos haciendo conciencia de que si no lo trabajamos, tenemos menos espacio de poder encontrar. Y queremos, y nuestra conversación ha estado bien centrada en los niños porque entendemos que ahí se están originando, ¿ya? Y eso es porque somos los adultos quienes estamos, incluso con las mejores de las intenciones, gatillando y manteniendo este malestar, que es el que después tenemos siendo adultos y que hoy día anestesiamos con tanta facilidad, con los medicamentos, con las drogas, con el alcohol, con Netflix. Oye, sí, fue catalogado uno de los placeres adictivos que hoy en día entorpece el funcionamiento laboral porque te quita sueño, entorpece la actividad sexual de la pareja, el contacto, porque inclusive la intimidad es ver la serie con un paquete de cabrita, aumenta la obesidad, Netflix culpable de eso. Y son distintas formas, que hay una necesidad de evadirte porque no podéis cumplir con el ciclo, con la exigencia. Que la película, la serie te sirve para evadirte, que el comer mucho te sirve, que el beber te sirve, que el volarte te sirve, que los fármacos te sirven y además son súper bien considerados y a veces son excesivos. Hay personas que los pueden necesitar, pero en general son excesivos. Volviendo a la película, que se me olvidó el nombre, ¿cómo era? Lo Intocable. Los Elegidos, no es una película, es una serie. Una serie, sí, son como 15 capítulos. Ya hay todo esto transcurre en gran parte en un psiquiátrico. ¿Ya? Y en donde van mostrando cómo, si tú llegaste al psiquiátrico, es porque hay ciclos que no se te cumplieron.
te frustraste demasiado, te enrabiaste demasiado, te empezaste a autodestruir y desconectaste la mente con el cuerpo y el corazón. Y en ese proceso que lo desconectaste, sucede que te empezaste a complicar más allá y no pudiste resolver. Entonces la sociedad va y te dice, no, usted no puede continuar por acá, se va al psiquiátrico. ¿Ya? Y ahí cuando iban mostrando que no era el foco principal, a excepción que era donde ocurrían cosas, estamos mirando a las personas ahí con estos trastornos, pero la mayoría actúa en forma normal. Si al final el gran psiquiátrico es cuando estás en la ciudad. El gran psiquiátrico es cuando estás presionado en tratar de adaptarte y disimulas el traje a raya. ¿Ya? Disimulas los fármacos, pero los niveles de angustia que hoy en día tenemos en el cotidiano, la crisis de pánico, los trastornos de sueño, la baja de la libido o la exacerbación. ¿Ah? Estaba pensando también cómo las redes sociales intensifican todo esto. Intensifican. ¿Cómo podemos estar a veces de confundido que si en las redes sociales dice que si yo masco la hoja negra de tal planta, tengo la cura absoluta y me convenzo sin mirar mi individualidad, que a lo mejor si el tallo es duro y no tengo dientes no la puedo mascar? Bueno, y eso ha dado pie a un grupo de visionarios que reconocen esta necesidad que tenemos los adultos debido a estos dolores, y hay tanto chanta, tanto, ¿cómo no es? La palabra es embaucador, que se dicen chamanes, terapeutas, y no tienen ni una formación, no hay un respeto, no hay un conocimiento real de las medicinas naturales, de la comprensión del ser. Y hoy día, el otro día me reía mucho porque hablando de redes sociales, un influencer, no sé quién era, como diciéndole a la gente, sí, porque los problemas que tú tienes, los tienes que superar. Y gente comentando, qué buen consejo. Y yo decía, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la comprensión? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la acción? Yo decía, es que, y la gente como con estas sugerencias de soluciones que no dicen nada. Entonces, claro, hoy día desde estas necesidades, donde toda la gente está en este mar de dolor, ahogándose, es capaz de tomar cualquier salvavidas, incluso aquellos que lo llevan a un mar mucho más peligroso. Y trabajar con alguien, con quien sea, ¿ya? Desde el coach, desde la escucha, desde la intervención en base a hierbas, medicamentos, definir, diagnosticar y sentenciar a ese otro es una acción de mucha responsabilidad. Y aunque uno quiera trabajar con la individualidad, que es lo que se sugiere, por tiempo, por estrés, por desconocimiento, porque tenemos una memoria pero pésima, ya volvemos a caer en lo que es estándar para el otro. Y no todo les sirve, tienes que superarlo. ¿Ya? Porque la superación, ni siquiera sabemos lo que es superar algo. ¿Cómo supero la pérdida de un pie? ¿Cómo supero? Jamás vas a superar la pérdida de un pie ni la pérdida de un ojo. Te vas a adaptar a vivir sin el pie, te vas a adaptar a vivir sin esa parte de tu rostro, te vas a adaptar sin estar con una persona determinada, que puede ser hijo, madre, pero no es que lo superes. Porque superado es que estoy mejor. Y no necesariamente vas a ser mejor que ese otro o vas a ser mejor sin ese otro. Me gusta el concepto de integrar la experiencia. Qué bonito. Sí. Oye, está muy bien. Integremos los comerciales al tiro porque ahora sí. No se muevan. Volvemos en 2 minutitos. ¿Tienes un proyecto en mente?
Pues entonces esta noticia es para ti. En Radio Ruta 77 buscamos voces e ideas para complementar nuestra parrilla. Contáctate con nosotros al Instagram @Radio Ruta 77, a nuestros teléfonos WhatsApp, el más 569 36 54 74 65 o al más 569 75 34 03 50. Y podrás ser parte de la familia de Radio Ruta 77. Además, acá aceptamos propuestas de todos lados. Si eres de región o incluso fuera de Chile, no hay problema para tener un espacio con nosotros. Porque somos la radio de tu ruta. Nuevo Hogar Propiedades, corredores de propiedades, bienes raíces. En toda la quinta región somos la mejor alternativa. Si deseas arrendar, vender, dar en arriendo algún bien raíz dentro de la quinta región, no dudes en contactar a Nuevo Hogar Propiedades y entérate de nuestras alternativas y algo muy importante. Nuestro porcentaje, siempre el más conveniente. Seriedad, rapidez y profesionalismo. Nuevo Hogar Propiedades. Encuéntranos en Facebook como Nuevo Hogar Propiedades y a nuestro WhatsApp más 56 9 89 20 88 95. Te esperamos. Todos merecemos un lugar que esté conectado con nuestro hogar, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia. Este anhelado sueño lo puedes encontrar en Empresa Sueño, con los departamentos más lindos de Santiago Centro. Para arrendar solo debes acudir a su sitio web www.empresasueno.com y seguir todas las indicaciones. Además, tendrás todo tipo de información, como lugares donde comer, sugerencias de puntos turísticos, contacto y mucho más. No te pierdas esta experiencia. En Empresa Sueño nos preocupamos sobre tu bienestar y comodidad. Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta, aquí hablando de los ciclos. Terminó el segundo ciclo de comerciales y vamos con el tercer ciclo de nuestro programa, en donde después de habernos dado tanto cachetazo ahí sobre nuestras emociones, sobre la crianza y todas estas cosas, vamos a buscar las ganancias, vamos a buscar los premios, los logros, la satisfacción, porque al final del ciclo lo único que viene es a que nosotros obtengamos algo positivo de aquella situación. Cuando yo ya obtengo todo lo positivo de una situación, ya no se me repite más. Mientras yo tenga que aprender autovaloración, me voy a encontrar con el bullying. Cuando yo tenga que aprender valentía, tener una buena personalidad, ser valiente, no sentirme vulnerable, mientras no suceda eso, me voy a encontrar con todos los problemas, con todos los escollos y con toda la gente súper capa que ni me mira. Porque tiene que ver con el ciclo que voy a cumplir. Y siempre, todo ciclo, por más chiquitito que sea, y esto lo hemos visto ya por distintas áreas, en distintos libros, hasta Sócrates hablaba de esto, que los ciclos son una forma de aprendizaje y que yo tengo la capacidad de decidir cuál va a ser mi aprendizaje. Ya, si estoy en el ciclo de la pareja, quiero aprender a sufrir o quiero aprender a amar, es mi decisión, es mi individualidad. Por lo tanto, lo puedo cambiar, pero no lo puedo cambiar mientras soy pequeño y no tengo experiencia y no tengo idea todavía, o no tengo las capacidades para poder reflexionar entre lo que me hace bien y lo que me genera dolor. ¿Cuántas veces nosotros ya grandotes estamos en situaciones de trabajo, laborales, de pareja, mesas familiares, donde se me genera dolor y no digo, sabes que cuando hablas así eso me duele? Y hay veces que tengo 80, 90 años y nunca lo he dicho. Y todos me corrigen y todos me critican
y acepté que todos me criticaran y me corrigieran, aunque me generara mucho dolor, porque dejé de confiar en mí. ¿Y quién tenía que poner el alto? Lo tenía que poner yo. No me tenía que defender, sino que era yo, que yo selecciono. Tengo esa capacidad, tengo ese libre albedrío, lo que quiero escuchar y lo que no quiero escuchar. Y si no quiero escuchar, no pongo el canal, pero respetuosamente lo pongo los límites, lo hablo, no paso a llevar a nadie, que es otra cosa. Cuando los ciclos están tan alterados, reacciono con hostilidad y reacciono mal. Y quedo contagiada o contagiado con esta hostilidad y voy para el otro día mal y mal y mal y mal y mal. Y ahí me hace recordar de otra persona que se ha atendido conmigo, en donde en su infancia es rechazado por papá, mamá, ¿ya? Es criado en el sur, en campo, y a partir de los, recuerda, 5 o 6 años ya está trabajando la tierra. Hoy en día tiene como 60. Nunca estuvo papá y mamá presentes ni para defenderlo ni nada. Como tenía su papá y mamá una historia, sobre todo la mamá que era muy cuestionada de no estar lúcida ni sana, todos le pasan la carga a ellos de que no van a hacer nada en la vida porque son hijos de. Entonces nadie se ocupa de ellos. Recién a los 15 años él logra conoce unas personas que se hacen cargo de que tenga una casa o una camita donde dormir todas las noches con respeto. Pero ¿qué pasó? Entre los 5 y los 15, montones de cosas, carencias, frío, abusos, todo lo que se puede dar. Y resulta que después él construye la familia. ¿Y de qué se ocupa? De concretar el que nunca sus hijos pasen ni hambre ni frío. No. De tratar de mostrarse él lo más alegre en los tiempos que puede. Pero ¿cuál era su experiencia? El abandono, el rechazo. Entonces, aunque él lo intenta hacer, ya estamos hablando entre los 15 y los 60, estamos hablando de 45 años, no lo logra. Porque ¿cómo va a hacer lo que no sabe, lo que no conoce? Entonces, los chicos adultos no lo comprenden bien, las parejas se rompió más de una vez, hay muchas traiciones de diferentes tipos, pero ¿cómo voy a manifestar lo que no conozco? Y volvemos a lo primero, cuando en la edad que yo tenía que ser cuidado, protegido, amado, no estaba nadie disponible para que eso fuera. Entonces, es complejo distraer. Y tenemos el deber ser y nos olvidamos de nosotros mismos. Cuando nos olvidamos, nos complicamos muchísimo. ¿Sabes que cuando estábamos ahora, cuando hicimos la planificación de este programa y hablamos de obtener ganancia de los ciclos, yo me quedé pensando, ¿cuál es el primer paso para obtener una ganancia de cualquier ciclo? Y el primer paso es reconocer que los ciclos son intrínsecos en la vida. O sea, son parte de. Como yo decía en el bloque anterior, tenemos esta resistencia o rechazos a los cambios, a los ciclos, a las transformaciones, pero cuando entendemos que es parte central de la vida, sin duda que vamos a entender que nuestras emociones, nuestros pensamientos, que también van ciclando, que también van cambiando, incluso hasta los procesos de éxito o fracaso, son momentos que efectivamente llevan un ritmo. Y frente a eso, el desafío, ya frente a cómo nosotros no solamente reconocemos que los ciclos son parte de la vida, es como la ganancia. Y ahí tenemos dos ganancias importantes cuando hay una experiencia cíclica, cuando vivimos un ciclo. Primero, es aprovechar los buenos momentos, esos momentos altos, cuando uno está arriba de la ola, surfeando en la máxima, ¿cierto? El máximo equilibrio, se siente poderoso arriba de la ola que la domina. Y en esos momentos emocionales donde tenemos energía positiva, cuando estamos contentos, es ahí en donde donde aparece esta capacidad para crear, para innovar, para avanzar. Entonces los momentos buenos son los que tenemos, o sea, en esos momentos altos tenemos que aprovechar eso. Pero por otro lado, los momentos bajos
cuando nos caímos de la ola y nos revolcamos, ¿cierto? Y quedamos ahí casi que nos ahogamos, ahí la ganancia es el aprendizaje. En esos momentos donde estuvimos tristes, donde nos sentimos ansiosos, donde tenemos incluso esa como momento de una reflexión profunda, es ahí en donde encontramos las semillas del autoconocimiento. Son oportunidades para reevaluar las metas, replantearnos creencias, ajustar la visión de vida. Entonces, en un ciclo, tanto los momentos peak altos como los momentos bajos son ganancias. Pero cuando en esta línea intermedia todo lo que esté abajo, claro, es rechazado, es negado, es no, que no exista. Porque claro, nos conecta con estados emocionales que no sabemos gestionar. No sé identificar ni cómo procesar la tristeza, el miedo. Entonces, claro, lo rechazo. Pero tenemos ganancias, ganancias de los mejores momentos y de los momentos más bajos. Hoy en día que se habla mucho del humano de quinta dimensión, que no tiene nada de nuevo con lo que nosotros somos. Viene con 2 ojos, con 2 piernas, con 2 pies, se enamora, se desenamora, come mucho, come poco, se traiciona, se resfría también el de quinta dimensión. No es ese ser extraterrestre de luz que hemos visto en las películas, porque es un proceso, es otro ciclo. Y lo único que se pide respecto a las ganancias es, si tú estás seguro de quién eres, no te olvides en todos los procesos de manifestación de la energía. En todos los ciclos que te tocan, no te olvides que tú traes magia, polvo de estrella, que eres Dios en acción, que eres dueño de tu destino, que puedes modificar la forma en que entendiste el pasado, que puedes restablecer el orden del presente, que puedes construir en el presente el mejor de los futuros, y que todas las cargas emocionales tienen que ver con un pasado que lo estás entendiendo mal y por eso te carga. Pero cuando ya lo entiendes mejor, cuando ya ves que no hay culpables, que todo se fue generando en base al aprendizaje y ya no hay juicios ni castigo, no tienes las cargas, entonces efectivamente eso hace que vibres más alto, te hagas más livianito y eres ese ser de luz de quinta dimensión que vemos en las películas. Pero ¿cuánto te va a durar esa iluminación? Hasta que aparezca un aprendizaje que no has podido resolver y que te empiezas a entorpecer. Entonces, ¿qué toca ahí? Vuelvo a mirarme, que tú hablabas del autoconocimiento, vuelvo a aceptarme, me miro, me acepto y desde ese presente en que yo me acepto, con esto me quedo y esto lo suelto. Y entonces avanzamos otro poquito en el ciclo. Sí, y ahora que dices esto me lo quedo y esto lo suelto, ahí viene otra ganancia importante, el aceptar la temporalidad y la impermanencia. Ah, mira que me fui en la profunda, ¿ya? Claro, nada es permanente. Tampoco lo bueno. Hay una frase que una vez leí que me quedó grabada que decía, esto también pasará. Que uno lo asocia más cuando vive una experiencia negativa, pero cuando uno vive algo bueno también es importante decirla. Y yo por primera vez la hice efectiva. La semana pasada le mandé un mensajito a la Vale contándole que me había pasado algo muy bueno y me tenía muy contenta. Y apenas terminé de enviarte el audio, ¿vale? Dije, esto también va a pasar. ¿Y eso qué significa? Que uno, la ganancia que tiene es el desapego emocional. Como entender que no solamente el miedo, la tristeza, el fracaso van a pasar, sino que también vamos a lograr transitar esa resiliencia. Como que no nos quedamos pegados ahí. Y por lo tanto, la otra ganancia en esta temporalidad e impermanencia es disfrutar la plenitud, como decías tú, aceptar que hay momentos felices, pero también ahí lo atesoro. No me quedo como en la seguridad de que ahora ya lo logré, ¿cierto? Brazos atrás, echadita, pensando que eso va a ser eterno, ¿no? Pues entonces también uno atesora y le da un valor a lo bueno.
Entonces ahí tenemos esa otra ganancia de entender la ciclicidad eh, de las experiencias que vivimos. Y poder agregar a todo lo que estás diciendo, Angélica, tener la capacidad de separar que lo que se nos dijo que era bueno o que era malo pertenece a una norma cultural. Hay países donde la pena de muerte está autorizada. Hay países que hoy están en guerra y se matan unos a los otros. Y ellos justifican la muerte porque estoy en guerra, tengo que saber matar al enemigo. Esté participando, sea inocente. Entonces lo validas culturalmente que la muerte es buena. El filtro que nosotros podemos hacer desde nuestra conciencia interna, tema que vamos a hablar también en otro programa, es lo que te va a dar la razón. Y la razón no tiene cuestionamiento. La razón es fruto de todo lo que hay en ti que se manifiesta en armonía con el universo. En donde entendemos que no hay nada que esté rígido, que todo se mueve, pero también que nada desaparece y todo se transforma. Y si hablamos de todo, las emociones se transforman, los pensamientos se transforman, nuestro cuerpo físico se transforma constantemente, nos guste o no nos guste, se transforma. Bueno, ya me quise ir antes, me voy joven, me comen los gusanos, se transforma igual. Y el sentido de esta transformación es guardar estas sensaciones, ojalá de la mayor cantidad en satisfacción, orgullo, logro, alegría, felicidad, que pueda albergar, generar, para que los próximos ciclos en esta vida o en otras vidas tengan más de esto que atesoré. ¿No? Que es el amor propio, la autoestima, el gozo, la alegría, el placer, la satisfacción, el placer de hacerte una sopa rica y uno está con hambre o tiene frío y te gusta la sopa y te quedó pero espectacular. Eso es lo que va a guardar el alma. Entonces el alma va a saber si me puedo dar cosas de placer máximo. Pero fue una sopa, ya siquiera después me voy a acordar si cómo fue la sopa, a lo mejor ni me la comí. Solamente la probé, tuve que salir y se me enfrió la sopa, se la comió el gato, la sopa da lo mismo. Pero esta sensación es la que me va a dar la base. ¿Y por qué digo en esta vida, en otras vidas? Porque a lo mejor me va a dar la base de que yo pude lograr, ahí está la psicomagia, algo que me dio placer. Entonces, cuando estoy discutiendo, quizás con mamá, con la hermana, con el jefe, y me estoy sintiendo atacado, vulnerable, la mente va a decir, da lo mismo, tú podías hacer sopa que te da placer. Tú te puedes dar placer, entonces tú puedes resolver esta situación generando algo benéfico, porque eres capaz de generar esto en tu cuerpo. El placer tiene que ver con que segregué serotonina, dopamina, relajé los músculos, hice harta orina, regulé el proceso digestivo. Ese es el placer. Y lo pudiste hacer, entonces puedes sanar, puedes resolver, puedes integrar, puedes avanzar. Somos seres tan mecánicamente perfectos en el diseño y en los componentes, que todas las curas las tenemos entre nosotros, adentro. Sí. ¿Sabes qué, Vale? Cuando pensaba también en otra ganancia que tenemos de los ciclos, de ser conscientes de esto que hemos ido hablando, es que utilizamos los ciclos como una herramienta de planificación. Porque podemos, bueno, en base también a este autoconocimiento, podemos anticipar cuándo vamos a tener una mayor productividad, cuándo podemos cambiar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, soy consciente de cuándo estoy más despierto, no sé, qué día de la semana, qué día del mes, qué momento específico para un proyecto, versus cuando estoy más fatigado, más cansado, yo me planifico en torno a eso. De hecho, respecto a la ciclicidad femenina, también hoy día hay algunas guías de autoconocimiento en donde las mujeres, al conocer su ciclicidad, se reorganizan en torno a esa ciclicidad, porque dicen qué días yo estoy más creativa, qué días yo estoy más reflexiva, más hacia adentro, qué día entonces es mejor tener
una entrevista con un posible cliente. Los días que estoy reflexiva y hacia adentro, no, po. Los días que estoy más expresiva, más creativa. Entonces, el poder entender y el reconocer cuando nosotros tenemos mayor energía, cuando necesitamos reservar esa energía porque estamos así como en estado de cuidado, también ahí es una ganancia de utilizar utilizar el ciclo como una herramienta de planificación. Incluso desde esa lógica, poder como hacer estos rituales de cierre de cada etapa, que hoy día en nuestra cultura no es algo que se da mucho. Como que hoy día uno tiene que seguir nomás, porque antes era como a medida que el niño, la niña, en algunas culturas pasaba a la adultez, porque la adolescencia como que no estaba como concepto, entonces era como de niño, joven, adulto, había un ritual, había también un cierre. Entonces también nos permitiría, como este conocimiento, nos permitiría a planificar esos cierres. Terminé esta etapa, aquí parto, aquí termino. Con mayor conciencia, hoy día quizá lo hacemos de forma más automatizada nomás. Sin procesarlo, sin disfrutarlo, como decías tú, sin estar presente. Así es. Y para estar presente, tengo que estar consciente de quién soy. Tengo que trabajar en el autoconocimiento. Tengo que sanar esta infancia en donde entendí de determinada manera las situaciones y por lo general, si no está resuelto, es lo que me genera los bloqueos hoy. Y también tengo que ser capaz de ser súper generoso conmigo mismo, misma, dándome tiempo para mirar. Pero la vida es tan rápida que hay que trabajar, que hay que levantarte, que hay que salir, que hay que estar en redes sociales, que hay que estar pendiente de los hijos, de los ancestros, del hermano, del compañero, que hay que preocuparse del auto que ya lo bautizamos hasta con nombre. No nos olvidemos de los Michi, ¿ya? Tenemos tantas cosas para responsabilizarnos afuera que se nos olvida responsabilizarnos en nosotros. Y cuando no nos podemos responsabilizar en nosotros, nos desconocemos y no nos detenemos a mirarnos y de repente decir, respiro profundo y ¿cómo va y vale hoy? ¿Te sientes bien? No, no te sientes bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué vamos a hacer hoy para que te sientas mejor? Y ese diálogo interno generalmente no lo tenemos. Lo tenemos cuando vamos a terapia, nos dura 3 días, ya al cuarto día ya se me olvidó. La Sí, ya me duró 5 o 6. y agregar, ¿vale? A eso mismo, como de tener este apoyo, que ahí también entra como, tienen un rol potente, el uso de estas medicinas o herramientas complementarias como la medicina natural o las prácticas espirituales, porque ayudan al ciclo, a transitarlo, no lo interrumpen, no lo bloquean, no buscan detenerlo, sino cómo vamos integrando esto para poder ir surfeando la ola arriba y después cómo logramos volver a levantarnos después de habernos dado 1000 vueltas en la ola, abajo del mar, haber quedado todos llenos de arena. Entonces el uso de estas medicinas naturales no nos adormecen, nos acompañan de una manera bastante amorosa. eh, y bueno, nos van ayudando a tomar conciencia de los extremos también, de cuando después vamos como, oye, voy bajando en la ola, entonces quizá tengo que saber caer al agua para no darme tanta vuelta y caer bastante mejor y no quedar tanto tiempo debajo del agua porque es de riesgo. Entonces, desde esa conciencia y esa presencia, estas medicinas nos ayudan mucho. Qué lindo la etapa que estamos, el ciclo de vida que estamos llevando, qué lindo el ciclo de vida que tiene América, ¿ya? Y que tiene Chile, en donde tenemos acceso a todos estos puentes para llegar a nosotros en lo que somos realmente, en nuestro interior y hacia la fuente. Tenemos acceso a libros, tenemos acceso a conversaciones, tenemos acceso a las terapias, tenemos acceso a elementos terapéuticos como la terapia floral, el biomagnetismo, las hierbas, que en ningún caso nos van a bloquear. Tenemos acceso a poder hablar en la mesa y decir lo que me parece y lo que no me parece. Tenemos acceso a ser emprendedores.
si es que así lo decidimos. Tenemos acceso a educarnos en todo lo que queramos, tenemos acceso a llegar a todas las partes del mundo, pero solamente depende de nosotros. Cuando uno quiere algo, Angélica, siempre se puede. Y yo quiero el dato, porque sé que trae un dato súper entretenido. Sí, mira, como a mí me gustan, lo siento, yo amo los documentales, las series, las películas, debo reconocer que son mi droga. No me drogo, no consumo alcohol, pero esto sí lo consumo y con bastante frecuencia. El dato de hoy es un documental, ¿ya? No sé si lo he recomendado o lo he mencionado en capítulos anteriores, pero este documental, aquí estoy mirando bien cómo se llama, La mente en pocas palabras. Es un documental del 2019, está en Netflix, no sé si todavía estará en Netflix, pero estaba ahí disponible, desde ahí se presentó. Y este es un documental que examina lo que sucede dentro de nuestros cerebros. Cuando soñamos, cuando estamos ansiosos, respondiendo incluso las preguntas más importantes en relación a la memoria, la ansiedad, la medicación, incluso los psicodélicos. Entonces, súper interesante porque no es una mirada o no es un documental que te dice esto es bueno y esto es malo, sino que te va diciendo, mira, en base a la experiencia, encontramos esto acá. Entonces es una mirada bastante amigable, bastante fácil, porque no es un documental científico. Es un documental del relato de alguien que va experimentando para poder comprender cómo funciona el cerebro. Así que súper recomendado, sobre todo ahora que estamos hablando de las emociones, los pensamientos, los ciclos. Así que recuerden, la mente en pocas palabras. La mente en pocas palabras. Fantástico, me encantó. No lo había recomendado, Angélica, y ahí sí mi memoria funciona para estas cosas. Así que voy a ver el documental y te lo voy a mandar porque me lo recomendó una buena amiga. Y hasta ahí llegó mi buena memoria. Y bueno, llegamos al final. Ya se me pasó volando el programa, de verdad. Gracias por todo lo planteado, por todo lo contribuido, gracias a los comentarios, gracias por compartir este programa, que recordemos que siempre nosotros estamos todos los jueves al mediodía y que lo repetimos en los jueves a las 22 horas. Y si estás conectado a a Ruta 77, por ahí lo ponen a distintas horas y lo puedes volver a escuchar. Un placer haber compartido con ustedes. Felicidades a todos sus ciclos, los quiero muchísimo. Gracias, Angélica. Chao. Un beso. Chao. Nos vamos del aire, pero siempre presentes en el conocimiento y debate entregado en Viaje Infinito, para estar presentes en armonía con el planeta. Nuestra misión terapéutica continuará en otra oportunidad por la señal de Radio Ruta 77, la radio de tu ruta.